Nunca imaginé que mi esposo me pediría el divorcio para irse a Estados Unidos. Teníamos una vida sencilla en Zacatecas. No nos sobraba nada, pero tampoco nos faltaba lo importante. Teníamos nuestro hogar, nuestro trabajo y a nuestro hijo Santiago. Para mí, eso era suficiente. Pero para él dejó de serlo. Con el tiempo empezó a soñar con una vida diferente, con ganar más dinero, con empezar de nuevo lejos de México. Me pidió que me fuera con él, que dejara atrás todo lo que habíamos construido. Yo no quise, no porque no lo amara, sino porque no estaba dispuesta a perder la estabilidad que tanto nos había costado conseguir por una promesa incierta. Y fue entonces cuando tomó una decisión que lo cambió todo. Se fue. Me dejó aquí con nuestro hijo, con nuestra casa y con una herida que tardó años en cerrar. Yo pensé que nunca volvería a verlo, pero 3 años después, regresó. Hay una cosa que nadie te dice sobre la felicidad cuando eres joven, que no siempre llega con ruido. A veces llega callada, en forma de una casa pequeña con piso de cemento y cortinas de tela floreada que compraste en el mercado un domingo. A veces llega en el olor a café recién hecho a las 6 de la mañana, en el sonido de unos pies pequeños corriendo por el pasillo, en una mirada cruzada con la persona que elegiste y saber, sin decir nada, que están bien. Así era mi vida. Y por mucho tiempo, eso me bastaba. Me llamo Marisol, tengo 36 años, aunque a veces siento que en los últimos 3 he vivido el doble de eso. Nací y crecí en Zacatecas, en un barrio donde todos se conocen, donde las abuelas todavía sientan a los niños a comer frijoles con tortillas hechas a mano y donde los problemas se hablan en la mesa, no se esconden debajo de ella. Conocí a Gael cuando tenía 21 años. Él tenía 23. Nos encontramos en una boda de un primo mío, y lo primero que noté de él no fue su cara, aunque era guapo, de eso no tengo duda, sino su manera de reír. Reía con todo el cuerpo, como si nada en el mundo pudiera contenerlo. Me pareció que alguien así no podría hacerle daño a nadie. Me equivoqué, pero eso vino después. Al principio todo fue exactamente lo que una mujer joven sueña cuando todavía no ha aprendido que los sueños también duelen. Nos casamos 3 años después de conocernos, en una ceremonia pequeña, con flores de papel que yo misma hice porque no alcanzaba para flores de verdad. Mi madre lloraba, su madre lloraba. Gael me miraba como si yo fuera lo más importante que había visto en su vida, y yo le creí. Le creí porque en ese momento era verdad. Nos instalamos en una casa que rentamos al principio, cerca de la casa de su madre, en una calle de tierra donde en tiempo de lluvia había que caminar con cuidado para no hundirse en el lodo. Era una casa de 2 cuartos, con un baño pequeño y una cocina que daba a un patio donde después plantamos un limonero. No era mucho, pero era nuestro. Los primeros años fueron de trabajo constante. Gael conseguía lo que podía: albañilería, cargando bultos en el mercado, ayudando en una ferretería. Yo trabajaba en una papelería del centro, vendiendo útiles escolares, haciendo copias, atendiendo a estudiantes y señoras con prisa. No ganábamos bien, pero juntando lo de los dos llegábamos al mes. Y cuando faltaba algo, lo resolvíamos juntos. Así funciona una pareja cuando todavía se quieren. Los problemas se vuelven más pequeños cuando los cargas de a 2. Cuando Santiago llegó, el mundo cambió de forma. Tenía 27 años cuando lo tuve. Fue un parto difícil, largo, con horas de dolor que pensé que no iba a poder aguantar. Pero cuando me lo pusieron en los brazos por primera vez, todo lo demás desapareció. Era tan pequeño, tan completo. Tenía los ojos de su padre y la nariz de mi madre. Y desde ese momento supe que haría cualquier cosa por ese niño. Absolutamente cualquier cosa. Gael también cambió con Santiago. O al menos eso creí yo al principio. Lo veía cargarlo con una ternura que no le había conocido antes, cantarle canciones sin saber la letra, inventarse palabras cuando no recordaba las originales. Había algo muy hermoso en verlo así. Me recordaba por qué lo había elegido. Pero la vida con un hijo es también más pesada. Los gastos suben, el tiempo libre desaparece, el cansancio se instala como un huésped que no se va. Y yo creo que fue ahí, en ese cansancio, donde empezó a abrirse una grieta que ninguno de los dos supo ver a tiempo. Santiago tenía unos 4 años cuando empecé a notar que algo en Gael estaba cambiando. No fue de golpe. Estas cosas nunca son de golpe. Fue despacio,
como cuando el agua empieza a filtrarse por una pared. Primero una mancha pequeña, luego otra, y cuando te das cuenta, ya tienes el cuarto húmedo y el daño está hecho. Empezó con los comentarios, pequeños al principio, casi sin importancia. Un amigo suyo, Raimundo, se había ido a los Estados Unidos el año anterior y había mandado fotos desde California. Un carro nuevo, una chamarra de marca, una sonrisa enorme frente a lo que parecía un departamento limpio y bien iluminado. Gael miraba esas fotos con un silencio que yo no sabía cómo interpretar entonces. Ahora sí lo sé. Era envidia. No la envidia fea que destruye a la gente, sino la otra, la que te come por dentro despacio, la que te hace mirar tu propia vida y empezar a verla pequeña. Raimundo ya tiene carro, me dijo una noche mientras cenábamos. Qué bueno por él, respondí yo, sin levantar la vista del plato. Nosotros seguimos igual que hace 5 años, Marisol. Lo miré entonces. Estaba serio, con la cuchara apoyada sobre la orilla del plato, mirando la mesa como si buscara algo que no estaba ahí. Estamos bien, Gael. ¿Bien?, repitió. Y en ese «bien» había algo que me lastimó, aunque no pude explicar exactamente por qué. No seguimos hablando esa noche. Santiago se cayó de la silla en ese momento, y el tema se disolvió entre el llanto del niño y los besos para consolarlo. Pero la conversación quedó flotando en el aire de esa casa durante semanas. Con el tiempo, los amigos que volvían de los Estados Unidos se volvieron una presencia constante en nuestra vida. No en persona. La mayoría no regresaba seguido, sino en conversaciones, en historias que Gael repetía en la cena como si fueran suyas. Fulano ya tiene su propio negocio. Mengano manda dinero a su familia todos los meses. El otro ya tiene papeles. Y cada historia llegaba acompañada de ese silencio suyo que yo ya reconocía. Ese silencio que era en realidad una pregunta que todavía no se atrevía a hacerme en voz alta. Yo escuchaba, respondía lo que podía. Trataba de entender de dónde venía ese descontento, pero por dentro, algo en mí se resistía. No por egoísmo ni por falta de ambición, sino porque yo veía lo que teníamos y lo encontraba real, concreto, nuestro. Habíamos construido esa vida con nuestras manos, con sacrificios que los dos conocíamos, con años de no darnos lujos para poder pagar las deudas, con peleas y reconciliaciones y mañanas difíciles que habíamos sobrevivido juntos. Para mí, eso tenía un valor que ninguna foto de California podía reemplazar. Para Gael, con el tiempo, dejó de tenerlo. El año en que Santiago cumplió 7 fue el año en que las conversaciones dejaron de ser comentarios sueltos y se convirtieron en algo más serio. Gael llegó un viernes con una energía diferente. Había estado tomando unas cervezas con unos conocidos. Lo noté en el olor y en la manera en que se sentó, un poco más suelto de lo normal, con esa confianza que a veces da el alcohol para decir las cosas que uno lleva tiempo callando. Me dijo que quería hablar. Nos sentamos en la sala después de acostar a Santiago. La casa estaba en silencio. Afuera se escuchaban los perros del vecino y el sonido lejano de alguna música que venía de no sé dónde. «Me quiero ir, Marisol», dijo. «A los Estados Unidos. Quiero que vayamos los 3». Lo miré en silencio. Esperé a que siguiera. «Tengo un contacto, un primo de Raimundo que ya sabe cómo cruzar. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y allá puedo ganar en una semana lo que aquí gano en un mes. Podemos darle una vida mejor a Santiago. Podemos tener algo más». «¿Más que qué?», le pregunté. «Más que esto», respondió, y señaló con la mano el cuarto, la casa, como si todo lo que habíamos construido fuera apenas un borrador de algo que todavía no habíamos empezado a escribir. Esa noche no dormí. No porque no entendiera sus ganas. Lo entendía. Lo conocía demasiado bien para no entenderlo. Pero lo que él veía como una oportunidad, yo lo veía como un salto al vacío. Dejar la casa. Dejar el trabajo, arrancar a Santiago de su escuela, de sus amigos, de la maestra que lo quería y a quien él adoraba. Cruzar de una manera que no era segura, hacia un país que no nos conocía, apostando todo lo que teníamos a algo que nadie nos podía garantizar. No podía hacerlo. Y esa negativa, que para mí fue protección, para él fue traición. Vinieron semanas de conversaciones que terminaban en silencio, de intentos de convencerme que yo escuchaba con respeto, pero que no me movían, de reproches que al principio eran suaves y que con el tiempo fueron ganando filo. «No tienes visión, Marisol. Siempre tan conformista. ¿No quieres más para tu hijo?».
Ese último me dolió más que los otros, porque nadie en este mundo quería más para Santiago que yo. Nadie. Pero querer más para un hijo no significa arrastrar a un niño de 7 años por el desierto hacia una promesa incierta. Querer más para él era exactamente lo que yo estaba haciendo: mantenerlo en su cama, en su barrio, en su vida, mientras todo a nuestro alrededor empezaba a resquebrajarse. El día que Gael me dijo que se iba solo, que si yo no quería acompañarlo, él partiría de todas formas, algo en mí se rompió. No lloré de inmediato. Ese llanto vino después, cuando Santiago ya dormía y la casa estaba en silencio, y yo me senté en el piso de la cocina con la espalda apoyada en el refrigerador y dejé salir todo lo que había estado conteniendo. Pero antes de ese llanto, antes del piso frío y la oscuridad, lo miré a los ojos y le dije algo que todavía recuerdo con cada palabra. Si te vas, Gael, no vuelvas esperando encontrar todo igual. No me contestó, y 2 semanas después firmamos el divorcio, y 1 mes después de eso se fue. Hay una mentira que nos contamos cuando alguien se va, que el dolor más grande es el primer día, que después de ese golpe inicial todo va mejorando, que el tiempo lo cura, que poco a poco uno se acostumbra y la vida vuelve a tener forma. Es mentira. El primer día uno está tan en shock que todavía no entiende bien lo que pasó. El dolor de verdad llega después. Llega cuando el silencio ya no es nuevo, cuando te acostumbras a la ausencia y aún así duele, cuando te das cuenta de que el hueco no se va a llenar solo. El primer mes después de que Gael se fue el más extraño de mi vida. No fue que me derrumbé, al contrario, funcioné. Me levanté cada mañana, desperté a Santiago, le hice el desayuno, lo llevé a la escuela, fui al trabajo, volví, cociné, lo ayudé con la tarea, lo acosté. Funcioné con una precisión que ahora reconozco como la manera que tiene el cuerpo de protegerse cuando la mente todavía no está lista para procesar lo que está viviendo. Era como caminar dentro de agua. Todo se sentía más lento, más pesado, pero seguía caminando. De noche era diferente. De noche, cuando la casa estaba quieta y Santiago dormía, yo me quedaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té que nunca terminaba de tomar y dejaba que los pensamientos llegaran. Y llegaban. Llegaban todos juntos y sin orden. La cara de Gael, el día que firmamos el divorcio. La voz de Santiago preguntando dónde estaba su papá. Las palabras que no me dije a tiempo, las que sí me dije y ya no podía retirar. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Me preguntaba si había sido demasiado terca, demasiado miedosa, demasiado poco valiente para intentar lo que él quería. Me preguntaba si en 10 años iba a arrepentirme, pero también me preguntaba otra cosa. Y esta es la pregunta que más me costó hacerme con honestidad. ¿Alguna vez fui su prioridad o siempre fui parte de un plan que él estaba dispuesto a cambiar cuando encontrara uno mejor? No tuve respuesta esa noche, ni la siguiente. Pero la pregunta se quedó ahí, afilada y quieta, esperando. Santiago tenía 8 años cuando su padre se fue, y durante las primeras semanas no hizo muchas preguntas. Era un niño callado por naturaleza, de los que observan antes de hablar, de los que guardan las cosas adentro hasta que ya no pueden más. Se parecía a mí en eso. A veces lo miraba y me dolía de una manera que no sé cómo explicar, no porque estuviera sufriendo en ese momento, sino porque sabía que el sufrimiento iba a llegar y yo no iba a poder evitarlo. La primera pregunta llegó un jueves, casi 3 semanas después. Estábamos comiendo y él tenía los ojos fijos en el plato, moviendo los frijoles de un lado al otro con la cuchara sin comérselos. Lo conocía demasiado bien para no saber que algo estaba a punto de salir. «Mamá», dijo sin levantar la vista, «¿papá ya no nos quiere?» Puse la cuchara sobre la mesa. Respiré. «Tu papá te quiere mucho, Santiago. Se fue porque quería buscar algo para ustedes, pero eso no tiene que ver con si los quiere o no. Entonces, ¿por qué no nos llevó?» No respondí de inmediato, porque la respuesta honesta era complicada, llena de matices que un niño de 8 años no podía ni debía cargar. Y la respuesta simple no era del todo verdad. «Porque yo decidí quedarme», le dije al final, «y tú te quedaste conmigo». Me miró por primera vez en toda la conversación. «¿Y él va a volver?» «No lo sé, mi amor». Asintió despacio, como si esa respuesta, aunque no fuera la que esperaba, por lo menos fuera honesta. Luego, volvió a mirar el plato y empezó a comer.
Y yo me tragué lo que sentía por dentro, porque ese no era el momento de que él me viera llorar. Ese momento llegó más tarde, sola, bajo el agua de la regadera, donde nadie puede escucharte. Aprender a vivir sola con un hijo no es lo mismo que aprender a vivir sola. Vivir sola tiene sus propias dificultades, pero hay una libertad en ella, una ligereza que te permite cometer errores sin que nadie más los pague. Vivir sola con un hijo es distinto. Cada decisión que tomas tiene consecuencias que van más allá de ti. Cada mañana difícil tiene que convertirse en una mañana normal antes de las 7, porque él no puede llegar a la escuela con el peso de tus tristezas sobre los hombros. Aprendí cosas que no sabía. Aprendí a revisar la instalación eléctrica, porque una noche se fue la luz de la mitad de la casa, y Gael siempre había sido quien sabía de esas cosas. Busqué en internet, llamé al vecino don Aurelio que tuvo paciencia conmigo, y 3 horas después la luz volvió. Me senté en el piso de la sala cuando terminé, con las manos sucias de polvo y una linterna todavía encendida en la mano, y reí sola. No fue una risa de alegría exactamente. Fue la risa de alguien que acaba de descubrir que puede hacer algo que pensaba que no podía. Aprendí a manejar el dinero de otra manera. Antes, aunque yo siempre había trabajado y aportado al hogar, las decisiones grandes las tomábamos juntos. Ahora las tomaba yo sola. Hice una tabla en un cuaderno. Lo que entraba, lo que salía, lo que podía guardarse. Hubo meses muy apretados. Hubo semanas en que cenábamos lo mismo 3 días seguidos porque era lo que alcanzaba. Hubo momentos en que miré la cuenta del banco con un nudo en el estómago. Pero nunca le faltó nada esencial a Santiago. Eso me lo prometí desde el principio y lo cumplí. También aprendí a pedir ayuda, que quizás fue lo más difícil de todo. Yo venía de una familia donde el orgullo era casi una forma de supervivencia. Pedir se sentía como admitir una derrota. Pero cuando una tarde Santiago se enfermó con fiebre alta y yo tenía que trabajar porque ese día no podía faltar sin que me descontaran, tuve que llamar a mi madre y pedirle que se quedara con él. Y ella vino, sin reproches, sin preguntas, sin el sermón que yo me había preparado para recibir. Solo vino, se sentó junto a mi hijo y me dijo que me fuera tranquila. No sé si lloré antes o después de salir de la casa. Creo que las 2 veces. Gael mandó mensajes al principio, no muchos, y no siempre al momento que uno los espera, pero llegaban. Decía que estaba bien, que estaba trabajando en construcción en algún lugar de Texas, que el trabajo era duro, pero que había encontrado a otros mexicanos que lo ayudaban. Preguntaba por Santiago. Yo le respondía con lo justo, que el niño estaba bien, que iba bien en la escuela, que había crecido. No le preguntaba cómo estaba, no porque no me importara, sino porque tenía miedo de la respuesta. Tenía miedo de que me dijera que estaba feliz, y tenía miedo de que me dijera que no lo estaba. Una sola vez me escribió algo que me hizo quedarme con el teléfono en la mano durante un largo rato. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. No respondí ese mensaje. Lo leí muchas veces, lo guardé, y decidí que no era mi responsabilidad tranquilizarlo. Él había tomado sus decisiones, yo también había tomado las mías, y cada quien carga con el peso de lo que elige. El tiempo pasó de una manera particular durante esos 3 años. Algunos días se sentían eternos, los domingos especialmente, cuando el barrio estaba quieto y las familias se reunían, y yo veía por la ventana a los vecinos con sus maridos y sus hijos, y sentía una soledad que no era exactamente tristeza, sino algo más parecido a la conciencia de lo que faltaba. Pero otros meses pasaban tan rápido que de pronto me encontraba revisando la mochila de Santiago para el inicio de clases y recordaba que hacía apenas un momento había revisado la del año anterior. Santiago fue creciendo, fue dejando atrás ciertas preguntas sobre su padre y aprendiendo a vivir con la respuesta incompleta que yo podía darle. No porque las preguntas se hubieran respondido, sino porque los niños aprenden, igual que los adultos, a acomodar lo que duele en algún lugar donde no estorbe tanto. Pero yo lo conocía, sabía cuándo pensaba en él. Era en los eventos de la escuela, cuando otros niños llegaban con sus papás y él llegaba conmigo. Era en los partidos de fútbol del domingo, cuando el entrenador hablaba con los padres y él me miraba desde la cancha con esa expresión que intentaba ser indiferente, y no lo era. Era en las noches, a veces,
Cuando lo iba a arropar y encontraba que todavía no dormía, y me preguntaba si podía quedarme sentada a su lado un rato más. Siempre me quedaba, siempre. Yo también fui cambiando durante esos 3 años, aunque no me di cuenta de inmediato. Los cambios profundos no se anuncian, no llegan con un momento claro en que puedas decir, aquí fue donde me convertí en alguien diferente. Llegan despacio, como el limonero del patio que plantamos Gael y yo el primer año de casados, y que yo seguí regando sola todos esos meses, y que un día simplemente di vuelta y vi que tenía limones, y recordé que hacía tiempo que no lo revisaba. Me había vuelto más seria, eso era cierto, más contenida. Había algo en mí que se había tensado durante esos años y que no había vuelto a aflojarse del todo, pero también había algo que se había fortalecido, una convicción tranquila, sin ruido, de que podía, que seguía de pie, que la vida que tenía, aunque no fuera la que había imaginado, era una vida que yo había sostenido con mis propias manos, y eso tenía un valor que nadie me podía quitar. Me lo recordaba en los momentos difíciles, me lo repetía cuando el cansancio llegaba demasiado fuerte. Me lo decía especialmente esas noches en que la casa estaba en silencio y yo apagaba la última luz y pensaba, otro día más, otro día que lo logré. Hasta que una tarde, sin aviso, sin mensaje previo, sin preparación de ningún tipo para lo que estaba a punto de cambiar todo de nuevo, alguien tocó a mi puerta. Y cuando abrí, ahí estaba Gael, 3 años más viejo, más delgado, con la mirada de alguien que ha perdido algo que no sabe exactamente cómo nombrar. Marisol, dijo, y en cómo dijo mi nombre había un mundo entero de cosas que todavía no estaba lista para escuchar. Lo miré en silencio durante lo que me pareció mucho tiempo, y entonces, con la calma de alguien que ya no tiene nada que demostrar, le pregunté lo único que importaba en ese momento. ¿Qué pasó? Hay algo que nadie te prepara para sentir cuando ves regresar a alguien que te abandonó. Uno imagina que sería rabia, o quizás una especie de satisfacción fría, la del que dijo, ya verás, y resulta que tenía razón. Pero lo que yo sentí cuando vi a Gael parado en el umbral de mi puerta esa tarde no fue ninguna de esas cosas. Fue algo más confuso, más incómodo, más difícil de nombrar. Fue como ver a alguien que conoces perfectamente y al mismo tiempo no reconocer del todo a la persona que tienes enfrente. Había algo roto en él que yo no le había visto antes. Y eso, aunque no quería que me importara, me importó. Lo dejé pasar. No porque estuviera lista para esa conversación, sino porque Santiago estaba en la escuela y tenía tiempo antes de ir a recogerlo. Y porque algo en mí necesitaba escuchar lo que había pasado antes de decidir cómo sentirme al respecto. Lo invité a sentarse en la sala, le ofrecí agua, no café, no algo que invitara a quedarse largo tiempo, y me senté frente a él con las manos juntas sobre las rodillas, esperando. Tardó en empezar. Lo vi mirar la sala, los muebles, el cuadro que siempre estuvo colgado junto a la ventana, el limonero del patio que se veía desde donde estaba sentado. Lo vi mirar todo eso con una expresión que no supe leer de inmediato. Ahora creo que era la expresión de alguien que se da cuenta de que dejó algo que no debía haber dejado, pero que lo entiende demasiado tarde. ¿Cómo está Santiago?, preguntó primero. Bien, respondí. Cuéntame qué pasó, Gael. Respiró hondo y empezó a hablar. La historia que me contó esa tarde la fui armando mientras él hablaba, como quien recoge pedazos de algo que se cayó al piso y trata de entender la forma que tenía antes de romperse. Los primeros meses en los Estados Unidos habían sido exactamente lo que sus amigos le habían prometido que serían, o al menos eso me dijo con una voz que tenía todavía algo de orgullo viejo mezclado con la vergüenza nueva. Había encontrado trabajo en construcción casi de inmediato, gracias al primo de Raimundo que lo había recibido y que conocía a los contratistas del área. El dinero era más de lo que había ganado en Zacatecas. Mandaba una parte para acá, aunque yo nunca lo acepté. Lo guardaba en una cuenta a nombre de Santiago para cuando fuera mayor. El resto lo usaba para vivir, para pagar su parte del cuarto que compartía con otros 4 hombres en un apartamento pequeño en las afueras de San Antonio. No era la vida de las fotos de Raimundo, pero era trabajo, era dinero, y por un tiempo, eso le bastó para sentir que había tomado la decisión correcta. Pero los meses pasaron, y la realidad de lo que era esa vida fue haciéndose más pesada.
El trabajo era físico y extenuante, bajo un calor que él describió como algo que no había experimentado nunca, diferente al calor de Zacatecas, sin brisa, sin sombra, aplastante. Los fines de semana eran largos y vacíos. Sus compañeros de cuarto eran buena gente, me dijo, pero cada quien cargaba con su propia historia y su propio dolor, y no siempre había ganas de abrirse. Extrañaba la comida, extrañaba el idioma fluido, las bromas que no necesitaban explicación, los gestos que todo el mundo entiende sin que uno los tenga que descifrar, y extrañaba a Santiago. Eso me lo dijo mirándome a los ojos, y fue la primera vez en toda la conversación que vi que se le quebraba algo por dentro. Hubo noches que no dormía pensando en él, me dijo, pensando en lo que se me estaba perdiendo. No respondí. Dejé que las palabras quedaran en el aire entre nosotros. El problema mayor llegó al segundo año. El contratista para quien trabajaba empezó a tener dificultades económicas. Los proyectos se retrasaron. Hubo semanas sin trabajo, luego un mes entero. Gael buscó en otros lados, pero sin documentos, el margen era estrecho. No cualquiera contrataba, y los que lo hacían pagaban menos y exigían silencio. Gastó lo que había ahorrado. Luego pidió prestado a sus compañeros, luego a conocidos que cobraban el favor con interés. Conoció a una mujer en ese tiempo. Me lo dijo sin rodeos, y le agradecí esa honestidad, aunque me dolió de una manera que no esperaba. Se llamaba Elena, también mexicana, también en una situación complicada. Estuvieron juntos casi un año, pero esa relación, me explicó, no fue una historia de amor, sino más bien dos personas perdiéndose buscando compañía, y se terminó sin drama y sin demasiada pena por ninguno de los dos lados. Cuando me lo contó, yo solo asentí. No era mi vida lo que él había vivido esos años. Él había firmado el divorcio igual que yo. Tenía derecho a seguir adelante. Lo que sentí no fue celos exactamente. Era algo más parecido a una tristeza antigua, la tristeza de confirmar que lo que habíamos tenido ya estaba definitivamente en el pasado. El tercer año fue el peor, sin trabajo estable, con deudas, sin los ahorros que había imaginado tener. Gael tomó decisiones que reconoció haber tomado por desesperación. Trabajó para personas que no debió haber conocido, en cosas que prefirió no detallarme y que yo preferí no preguntar. Lo único que me dijo fue que en algún momento sintió que había cruzado una línea que no quería cruzar y que intentó salirse antes de que las consecuencias fueran peores. Pero las consecuencias llegaron de otra forma. Una redada. Un control de rutina que no fue rutinario. Documentos que no estaban en orden y que ya nunca iban a estarlo. Un proceso que duró semanas y que terminó de una sola manera. En un autobús, cruzando la frontera en sentido contrario al que había cruzado 3 años antes, con una mochila pequeña, sin dinero, sin el sueño americano que había ido a buscar, y con la cara de un hombre que ha aprendido una lección que no quería aprender. Lo deportaron un martes, llegó a Zacatecas un jueves, y el viernes por la tarde estaba en mi puerta. Cuando terminó de hablar, el cuarto estaba en silencio. Afuera se escuchaba el viento moviendo las ramas del limonero. Yo miraba mis manos, quietas sobre las rodillas, y trataba de ordenar todo lo que sentía en algo que pudiera manejar. Sentía lástima. Eso no lo pude evitar. No era la lástima que humilla al otro, sino la que se siente cuando alguien que uno conoció feliz aparece derrotado. Sentía también una rabia que había estado dormida durante 3 años y que de pronto se despertó con toda su fuerza. Rabia por las noches que yo había pasado sola, por las preguntas de Santiago que yo tuve que responder sin tener respuestas, por los domingos vacíos y los eventos de la escuela y los partidos de fútbol y todos los momentos en que su ausencia pesó más que cualquier otra cosa. Y sentía también algo que me costó reconocer. El rastro de lo que alguna vez lo había amado. No el amor presente, no algo que todavía estuviera vivo de esa manera, sino la memoria de él, el conocimiento profundo de quién era esa persona, de sus maneras, de su voz, de la forma en que movía las manos cuando hablaba. 3 años no borran 10. Eso también es verdad, pero reconocer todo eso no significaba que supiera qué hacer con ello. ¿Qué necesitas, Gael?, le pregunté. Me miró como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. Quizás esperaba algo diferente. Quizás esperaba que yo reaccionara de otra manera.
con llanto, con gritos, con los brazos abiertos o con la puerta en la cara. Pero yo ya no era la mujer que lloraba en el piso de la cocina, esperando que el dolor pasara solo. Había aprendido a hacer las preguntas directas. «Quiero recuperar lo que perdí», dijo al final. «A Santiago, a ti, a esta familia». Lo miré durante un momento largo. «Esta familia ya no existe de la forma en que la dejaste», le dije. Y no lo dije con crueldad. Lo dije porque era la verdad más importante de esa tarde y necesitaba que la escuchara con claridad. Lo que siguió en los días siguientes fue una de las negociaciones más complicadas que he tenido en mi vida, y eso que no era una negociación en el sentido estricto de la palabra. Era más bien un proceso de definir límites en tiempo real, sin manual, sin haber tenido tiempo de prepararse para eso. Lo primero que aclaramos fue lo de Santiago. Gael quería verlo, y yo, aunque una parte de mí quería ponerme entre los dos como escudo, entendí que no tenía el derecho de hacer eso. Santiago tenía un padre que había tomado decisiones malas, sí, un padre que lo había dejado, sí, pero seguía siendo su padre, y ese niño llevaba 3 años cargando con una ausencia que lo había marcado de maneras que yo todavía estaba descubriendo. Le dije que podía verlo, pero que primero yo hablaría con él. Esa noche, cuando Santiago llegó de la escuela y cenamos y recogimos la mesa, y él se sentó a hacer la tarea, yo me senté a su lado y le dije que su papá había regresado. Se quedó quieto. El lápiz detuvo su movimiento sobre el cuaderno. «¿Regresó para quedarse?», preguntó. «No lo sé todavía, mi amor. ¿Puedo verlo?». «Sí, si tú quieres», me miró. Y en esa mirada había cosas que un niño de 11 años no debería tener que cargar. La esperanza, el miedo, el recuerdo de algo que se fue y la desconfianza de quien ya aprendió que las cosas se pueden ir. «¿Tú estás bien, mamá?», me preguntó. Se me cerró la garganta. «Sí», le dije, «estoy bien». Y esa noche, cuando él dormía, me senté sola en la cocina como tantas otras veces y me hice la pregunta que había estado evitando desde que Gael apareció en mi puerta. ¿Qué iba a hacer yo ahora? No con él, con lo que sentía, con lo que recordaba, con esa versión de mí que todavía lo conocía mejor que nadie y que tenía que decidir si eso importaba o si ya no importaba lo suficiente. La respuesta no llegó esa noche, pero algo en mí sabía que estaba a punto de llegar. El día que Santiago vio a su padre por primera vez después de 3 años fue un sábado por la mañana. Gael llegó puntual. Eso al menos no había cambiado. Traía algo en la mano, un libro de dinosaurios, porque alguien le había dicho, supongo que su madre, que a Santiago le gustaban los dinosaurios, o quizás le habían gustado cuando tenía 8 años. A los 11 ya no tanto, pero Santiago tomó el libro con las 2 manos y lo miró y dijo gracias. Y Gael lo miró con los ojos de alguien que está viendo el tiempo que perdió dibujado en la cara de su propio hijo. Estuve presente todo el rato. No me alejé. No era el momento de dejarlos solos todavía, y Gael lo entendió sin que yo se lo dijera. Hablaron de la escuela, del fútbol, de una película que Santiago había visto. La conversación fue extraña al principio, con silencios largos y preguntas que sonaban un poco formales, como 2 personas que se acaban de conocer y todavía no saben bien cómo hablar. Pero hacia el final de la mañana, algo se aflojó un poco. No mucho, solo un poco. Cuando Gael se fue, Santiago entró a su cuarto en silencio. Fui a ver cómo estaba un rato después y lo encontré sentado en la cama con el libro de dinosaurios abierto, aunque no lo estaba leyendo, solo pasando las páginas despacio. «¿Cómo te sentiste?», le pregunté. Pensó un momento. «Raro», dijo, «pero no mal». Lo abracé, y mientras lo tenía abrazado pensé que ese «no mal» era quizás lo más honesto que se puede pedir cuando alguien regresa después de 3 años de ausencia. No mal, no bien todavía, pero no mal. Era un lugar desde donde se podía, quizás, empezar a caminar. Lo que yo no sabía todavía era hacia dónde. Hay decisiones que no se toman en un momento, se toman en muchos momentos, uno detrás del otro, sin que uno se dé cuenta de que está decidiendo, hasta que de pronto mira hacia atrás y ve el camino que tomó y entiende que cada paso fue una elección. Así fue para mí en las semanas que siguieron a la llegada de Gael. No hubo una noche dramática en que todo se resolvió. No hubo una conversación que lo cambió todo de golpe. Hubo días, hubo silencios,
Hubo preguntas que me hice a mí misma en la oscuridad y respuestas que llegaron despacio, sin prisa, con la calma de quien ya no tiene miedo de lo que va a encontrar adentro. Gael se instaló en casa de su madre mientras intentaba rehacer algo de su vida. Buscó trabajo. Consiguió algo en una herrería del centro, nada grande, pero trabajo honesto. Lo veía los sábados cuando venía a ver a Santiago, siempre puntual, siempre con esa actitud de alguien que sabe que está en deuda y que está dispuesto a pagarlo sin poner condiciones. Al principio las visitas eran de 2 horas, luego fueron de una mañana entera. Un día Santiago le pidió que se quedara a comer y yo dije que sí, y los 3 comimos juntos por primera vez en 3 años en silencio al principio, y luego con una conversación que fue encontrando su ritmo como los ríos que vuelven a su cauce después de una tormenta. No fue fácil. Sería deshonesto de mi parte decir que fue fácil. Lo más difícil no fue verlo con Santiago. Eso, aunque me costó, lo pude manejar porque tenía un propósito claro, lo que era bueno para mi hijo. Lo más difícil fue manejar lo que yo misma sentía cuando Gael estaba cerca. No era amor, o al menos no era el amor que había sentido antes. Era algo más complicado. Era el conocimiento de alguien, ese conocimiento que solo da el tiempo y la cercanía, que hace que sepas cómo va a terminar una frase antes de que la termine, que reconozcas su manera de reírse de algo que le da pena, que entiendas el significado de cada uno de sus silencios. Ese conocimiento no desaparece porque alguien se vaya, sobrevive aunque uno no quiera, y tenerlo ahí, sentado a mi mesa, comiendo la comida que yo había cocinado, mirándome con esa mezcla de arrepentimiento y esperanza que ya no sabía qué hacer con ella, me ponía en un lugar incómodo que no podía ignorar. Una tarde, después de que Santiago se fue al cuarto a jugar, Gael y yo nos quedamos solos en la mesa. Él no se levantó de inmediato y yo tampoco. Nos quedamos con las tazas de café entre las manos y el silencio instalado entre los dos como una presencia adicional. ¿Me odias?, me preguntó. Lo miré. No, respondí con honestidad. Nunca te odié. Eso casi es peor, dijo. Y lo dijo en voz baja, sin que sonara a queja sino a algo genuino. ¿Por qué? Porque si me odiaras, tendría algo concreto que tratar de deshacer. Pero si no me odias y aún así no quieres saber nada de mí, entonces el problema no es lo que hice, sino lo que soy. Me quedé callada un momento, porque había algo de verdad en eso, que no podía descartarlo simplemente. No es lo que eres, Gael, le dije al final. Es lo que elegiste. Hay una diferencia. Asintió despacio, y no dijo más. El proceso de perdonar es una de las cosas más malentendidas que existen. La gente cree que perdonar significa volver, que si perdonas a alguien es porque decidiste que lo que hizo no importó, que estás dispuesto a borrarlo y seguir como si nada hubiera pasado. Pero no es así, o al menos no fue así para mí. Perdonar fue soltarlo, fue dejar de cargar con la rabia que aunque yo no siempre la sentía estaba ahí, ocupando espacio, pesando de maneras que a veces no reconocía hasta que de pronto me sorprendía tensa sin razón aparente o respondiendo a Santiago con una brusquedad que no merecía. Perdonar fue decirle a eso, ya no te necesito adentro. Puedes irte. No lo perdoné en una conversación con él, lo perdoné sola, una mañana, regando el limonero del patio. No sé por qué fue ahí. Quizás porque ese árbol lo habíamos plantado juntos y yo lo había seguido regando sola durante 3 años y ya era más mío que nuestro. Y de alguna manera, eso me pareció un buen lugar para soltar lo que quedaba. Pensé en todo lo que habíamos sido, en los años buenos, que habían existido y eran reales, en la manera en que me había mirado el día de nuestra boda, en las noches con Santiago recién nacido, en que los dos nos turnábamos sin quejarnos, porque ese cansancio era un cansancio que compartíamos, en lo que se había ido rompiendo después, tan despacio que ninguno de los dos lo había visto a tiempo, en su partida, en mis noches solas, en todo lo que yo había construido sin él. Y lo solté, no para él, para mí. La conversación definitiva llegó un domingo, casi 2 meses después de su regreso. Santiago estaba en casa de mi madre esa tarde. Gael había venido a traer unas cosas del niño que había prometido conseguirle, y nos quedamos hablando en el patio, mientras el limonero nos daba la poca sombra que podía. Era una tarde calurosa,
de esas en que el aire está quieto y el tiempo parece moverse más despacio. Él sacó el tema sin rodeos. Eso también había cambiado en él. Había perdido algunos de los rodeos de antes, quizás porque ya no podía darse el lujo de andar con ellos. «Quiero pedirte que me des una oportunidad», dijo. «No te pido que todo vuelva a ser como antes. Sé que eso no existe. Te pido que me dejes demostrar que puedo ser diferente, como padre, como persona. Y si con el tiempo tú ves que hay algo más ahí, que podemos construir algo de nuevo, quiero intentarlo. Pero si no lo ves, lo entiendo. Solo quiero que sepas que lo que dejé aquí fue lo más importante que he tenido en mi vida y que lo entendí demasiado tarde. Lo escuché hasta el final sin interrumpirlo. Luego me quedé un momento en silencio, mirando el limonero, ordenando lo que quería decir. «Gael», empecé, «yo te escucho y entiendo lo que me estás pidiendo, pero hay algo que necesitas entender tú también». Me miró. «La mujer que se quedó llorando cuando te fuiste ya no existe. No porque se haya endurecido ni porque ya no sea capaz de querer, sino porque aprendió cosas que no sabía, cargó cosas que no debería haber cargado sola, y salió del otro lado diferente. Yo soy diferente, y la vida que tengo ahora, aunque es simple, aunque no tiene nada extraordinario, es mía. La construí yo, con mis manos y con el tiempo de Santiago, y con las noches que no dormí, y con los días que funcioné aunque no quería. Y no voy a arriesgar eso por una promesa, así sea la más sincera del mundo». No dijo nada. Esperó. «Lo que sí te digo es esto. Puedes ser el padre de Santiago. Puedes estar presente. Puedes ganarte su confianza. Puedes construir con él lo que dejaste de construir. Eso no te lo voy a quitar. Es su derecho y también el tuyo. Pero lo nuestro, lo que fuimos tú y yo, eso terminó cuando firmamos el divorcio. Y no voy a abrirle la puerta a eso de nuevo solo porque regresaste». Lo vi procesar lo que le estaba diciendo. Vi el momento en que la esperanza que traía se fue ajustando a una forma más pequeña, más real. «¿Hay alguna posibilidad?», preguntó. «Solo eso». Pensé en ser cruel y decirle que no. Pensé en ser suave y decirle que quizás. Ninguna de las dos era honesta del todo. «No lo sé», le dije. «Y no voy a pensar en eso ahora. Ahora lo que existe es Santiago. Y lo que tú hagas con ese vínculo va a decirme más sobre quién eres hoy que cualquier cosa que me puedas decir con palabras». Asintió. Y por primera vez desde que había regresado, lo vi aceptar algo sin poner resistencia, sin negociar, sin buscar la manera de doblar la respuesta hacia lo que quería escuchar. Solo aceptó. Y eso, curiosamente, me dijo más que todo lo demás. Los meses que siguieron fueron una construcción lenta y sin garantías. Gael cumplió lo que dijo. Llegaba cuando quedaba. Nunca faltó una visita. Nunca llegó tarde. Aprendió, o volvió a aprender, a leer a Santiago, a saber cuándo el niño necesitaba hablar y cuándo necesitaba silencio, cuándo quería que lo acompañaran y cuándo quería espacio. Vi cómo entre los dos fue creciendo algo que al principio era frágil y formal, y que con el tiempo fue ganando textura, naturalidad, vida propia. Una tarde los vi en el patio, los dos sentados en el suelo con un tablero de ajedrez entre ellos que Gael había traído, explicándole las reglas con una paciencia que yo no le había conocido antes. Santiago fruncía el ceño con esa concentración seria que ponía cuando algo le importaba. Gael reía cuando el niño hacía una jugada inesperada. No era la imagen de una familia reconstruida. Era algo más modesto y más real. Era un padre y un hijo encontrando la manera de conocerse de nuevo. Me quedé en la puerta, mirándolos un momento, sin que ninguno de los dos me viera. No sentí lo que creí que iba a sentir. No fue tristeza ni rabia, ni esa mezcla confusa de antes. Fue algo más parecido a la paz. Una paz que no era resignación sino aceptación. La diferencia entre rendirse y entender. Entendí que la vida rara vez resulta como uno la planeó, que las personas que amamos nos pueden decepcionar de maneras que no imaginamos, que el abandono deja cicatrices que no desaparecen aunque uno perdone, y que aún así, en medio de todo eso, es posible construir algo que valga la pena. No lo que uno soñó, no lo que pudo haber sido, sino algo real, con los materiales que quedaron después de la tormenta. Hoy Santiago tiene 12 años. Va bien en la escuela. Le gusta el ajedrez ahora, después de todo. Le sigue gustando el fútbol.
Tiene un grupo de amigos que llenan la casa de ruido los fines de semana y que me alegran aunque me hagan limpiar el doble después. Es un niño serio y curioso, y más sabio de lo que debería ser para su edad, porque la vida lo obligó a hacerlo antes de tiempo. Pero también es un niño que ríe, que juega, que todavía me pide a veces que me quede sentada a su lado cuando se duerme. Eso es lo que más me importa. Gael sigue en Zacatecas, tiene trabajo estable, ve a Santiago cada semana sin falta. Entre nosotros hay una relación que no sé cómo nombrar exactamente. No somos enemigos, no somos amigos, no somos lo que fuimos. Somos los padres de un mismo hijo que aprendieron a respetarse desde orillas distintas. A veces hablamos de más que lo necesario. A veces hay momentos en que algo del pasado asoma brevemente y los dos lo reconocemos y los dos lo dejamos pasar. No sé qué va a pasar después. No me hago esa pregunta con urgencia. Aprendí, en estos años, que el futuro no se resuelve de antemano. Se vive, un día a la vez, con lo que hay, con lo que uno es. Y lo que yo soy hoy es esto. Una mujer de 36 años que se quedó cuando otros se fueron, que sostuvo lo que otros soltaron, que aprendió que el valor no siempre hace ruido, que a veces el acto más valiente es simplemente quedarse, levantarse, seguir. No necesité cruzar ninguna frontera para descubrir eso. Lo descubrí aquí, en esta casa pequeña con piso de cemento y un limonero en el patio. Y eso me basta. Fin.